Buenos días, muchas gracias por esta fabulosa invitación. Hoy vamos a hablar del bruxismo del sueño en niños. Quiero invitarlos a que abran su mente para que rompamos paradigmas y para que tengamos una nueva visión basada en evidencia acerca de lo que está pasando en este momento en bruxismo en niños. Entonces, hasta el 2013 hablábamos que el bruxismo era un desorden o un trastorno, o incluso hablábamos de parafunción asociada a desórdenes psiquiátricos, condiciones de salud, calidad de vida, factores psicológicos, rutinas de sueño o alteraciones en el sueño y en la alimentación. En 2018, después de la revisión de más o menos 2.000 investigaciones, se estableció que el bruxismo no es un trastorno, no es una parafunción, sino que es una actividad. Y es una actividad y no un trastorno, básicamente porque cuando hay un desorden se requiere per se que haya un diagnóstico y un tratamiento. De acuerdo a la evidencia que tenemos hasta este momento, el bruxismo no necesariamente es un trastorno como tal, sino que es una actividad que puede estar relacionada, sí, con trastornos o parafunciones, pero también puede estar relacionada con situaciones que incluso son positivas y actúan como un mecanismo de defensa. Y este es un primer gran paradigma que tenemos que romper, porque las actividades pueden estar como les decía, asociadas a comportamientos que a su vez el bruxismo actúa como un mecanismo de defensa o incluso tener un efecto positivo. Hablemos de algunas conclusiones. Entonces, el bruxismo del sueño es un asunto de neurociencia y no de rechinar los dientes o de tener desgaste dental. Preguntemos a los padres acerca de los hábitos de los niños para usar pantallas. Revisemos la dieta de los niños, recomendemos evitar azúcares, evaluemos la obstrucción respiratoria y verifiquemos la pertinencia de remitir al neumólogo o al otorrino. Evaluemos la presencia de clase 2, sobre todo por este tema de la vía aérea, y tratémosla de ser pertinente. Si no hay desórdenes, si no hay consecuencias asociadas al bruxismo, recuerde que es un comportamiento, una actividad, no una parafunción, no un trastorno, sí, en todos los casos, y podemos recomendarle tapones a los oídos a los padres.